¿Alguna vez has sentido que tu vida iba en una dirección equivocada, pero algo cambió todo en un instante? Hoy, escucharás una historia que podría tocar tu vida también, un relato que demuestra que Dios actúa de formas extrañas. Todo empezó hace unos añitos, cuando yo era pequeña. Tenía como esa facultad de sentir cosas distintas a los demás. Veía colores en la gente o sentía cosas distintas o percibía cosas distintas. Por la noche sobre todo, pues sentía también que sombras se me acercaban, se me sentaban, a lo mejor la sensación, ¿no?, de que se me sentaban a los pies de la camita, que me susurraban y tal y cual. Yo todo esto, pues, sobre todo cuando pasaba ese tipo de cosas, yo me asustaba bastante, porque no tenía ni idea de lo que eran esos ruidos, escuchaba conversaciones que no eran mis padres, porque yo al día siguiente pues hablaba con ellos, y me decían, no, a esta hora estábamos dormidos. Quizás seguramente, pues como era pequeñita, pues me decía, eso es que has estado soñando, María, eso es que estás soñando. Y yo me medio enfadaba porque decía, no, jolín, si yo he estado despierta. Una noche en particular, pues mi camita daba a un pasillo y en ese pasillo pues se acercó como una sombra, una figura que me resultaba muy familiar porque era la figura como si fuera del propio Jesús, ¿no? Pero no le veía la cara, no le veía nada y yo sentí mucho miedo, sentí mucho miedo. No me gustaba absolutamente nada la sensación. Yo recuerdo que me tapé con la manta así hacia arriba del todo y cerré los ojos fuerte, por favor, que se fuera aquella cosa. Desde una perspectiva cristiana, es importante discernir cuidadosamente las experiencias espirituales de los niños. En la Biblia, vemos que Dios se comunica de muchas formas, y a veces, incluso los jóvenes tienen visiones o dones especiales. Sin embargo, es crucial guiar a los niños con sabiduría y asegurarse de que sus experiencias estén en armonía con las enseñanzas de las Escrituras. Las visiones o facultades deben ser interpretadas y evaluadas a la luz de la palabra de Dios y el consejo de líderes espirituales maduros. Mi familia es cristiana, pero no era muy practicante, gracias a Dios actualmente sí, con muchísimas oraciones, pero esa es otra historia. Entonces la cosa es que a mí me daba como cierto miedo y a lo mejor cada vez que yo iba a una iglesia sentía como ese miedo. Pues mis padres decidieron pasarme de un colegio a otro. La cosa es que, bueno, las sensaciones mías pues seguían, yo se lo contaba a mis familiares decían, bueno, pues son cosas de niños y tal y cual. En la adolescencia pues estalla todo, todas las cosas que me pasaban de pequeña pues ahora estaban como muy potenciadas y no me dejaban dormir, no estaba a gusto, tenía crisis de ansiedad, tenía mucho estrés, no dormía bien porque es que ya te digo, yo escuchaba cosas, escuchaba ruidos, sentía sensaciones extrañas y no vivía bien. ¿Qué hice? Pues acudir pues a un psicólogo porque digo, jolín, a lo mejor es que me pasa a mí algo y no es, yo qué sé, no es normal. Fui al psicólogo, le conté toda mi historia, todas las cosas que me ocurrían y evidentemente pues me hicieron las pruebas pertinentes para saber si tenía algún problemita. Y efectivamente, no, ya un día estaba tan cansada que le dije, es que no me pasa nada, a nivel mental, aparentemente, y se lo demostré. Y le demostré, pues, hablándole acerca de acontecimientos de su vida, era una mujer, y le especifiqué un momento muy concreto en su vida y ella se quedó como muy asustada. Y me dijo, pues, efectivamente, tú no tienes ningún problema mental, tienes otro problema, será espiritual o qué sé yo, pero yo ahí ya no puedo actuar, ya ahí no puedo hacer nada. Entonces, pues, no volví más. Entre que ella se asustó y que yo ya me di cuenta de que no me pasaba ni estaba tranquila, ¿no? A nivel de salud, pues ya. Y la cosa, pues yo seguía por ese camino, seguía mal, pero también había gente con la que me relacionaba que a lo mejor le contaba pequeños secretitos y se interesaban. Entonces, pues bueno, empiezas a intuir cosas, empiezas a saber cosas de la nada y a eso a la gente no le gusta porque, claro, tú estás invadiendo su privacidad. Pese a que toda
toda la publicidad que recibimos, ¿no? De este tipo de personas con ciertas habilidades sea como muy llamativo y muy divertido y muy espectacular, pues no, la verdad es que dista mucho de la realidad y que según lo que sea, pues te va alejando de las personas que más quieres. Y es que yo seguía con las redes sociales y abrí mi propio negocio. Mi negocio no se trataba de cosas esotéricas, yo seguía haciendo el canal, por supuesto. El canal iba a tope, o sea, cada día recibía más comentarios, más likes, más seguidores. Me quedaba muy poquito, te lo digo verdad, muy poquito para conseguir el botón de plata de YouTube. Estaba muy feliz, todo parecía que me iba bien. Y abrí mi negocio. Mi negocio, pues yo soy técnico superior en bienestar. Entonces, pues abrí mi sala de masaje, una sala preciosísima, espectacular. Invertí ahí todo mi amor. Y me iba de maravilla, de verdad. Estaba súper feliz, súper feliz. Aparentemente todo me iba bien, aparentemente. Y llegó Semana Santa. En la Semana Santa, para mí, a ver, yo la respeto y me gustaba muchísimo de pequeña que mi padre me llevase a verlas y tal. Recuerdo momentos muy felices con él. Y llegó el Jueves Santo, que no paraba yo de trabajar, y me dijo mi padre: oye María, ¿qué te parece si vemos la madrugada juntos? El caso es que fue la primera vez que mi padre pues reservó asientos para verlo así como en primera, ¿no? En primera plana. Y me dijo, María, voy a darme una vuelta a ver si me informo de algo y tal. Y me dejó sola. Y le dije yo, vale, pues fenomenal. Y me quedé ahí pues entretenida con el móvil y tal. Y me apareció una señora de la nada, una señora mayor, que se me sentó al lado, que me quedé con cara de, bueno, señora, que este es el asiento de mi padre, ¿sabes? Y me empezó a hablar, o sea, no sé, una confianza así de la nada que yo me quedé sorprendida, ¿no? Y me dijo que ella había sido por muchos años enfermera, que se había dedicado toda la vida a las personas y tal. Y me dice, oye, ¿tú sabes el misterio que hay tras Medinaceli? Y le dije, pues no, qué misterio, ni qué misterio. Y me dice, pues mira, hay como un qué sé yo, que si tú le pides 3 deseos al señor de Medinaceli, pues si él te cumple todos o uno, tú al año siguiente tienes que salir en su procesión. Y dije yo, ¡buah! No sé, ¿qué te digo, señora? no me creía mucho nada, pero también como estaba en una época en la que, si te das cuenta, todo el mundo espiritual, todo el mundo lo pagano, lo New Age y todo esto, es como se acepta de todo, se acepta de todo. Y si se acepta de todo, pues también meto a Jesús, la figura de Jesús ahí también, porque también me sirve. Y si meto a María, porque es, no sé, la feminista tal, es la visión, ¿vale? Así, a grosso modo. Pues también la meto porque me sirve. El New Age a menudo promueve la idea de que todas las religiones conducen a la misma verdad y que cada individuo puede ser su propio Dios. Esto contrasta con la enseñanza cristiana, que afirma que Jesucristo es el único camino a la verdad y a la salvación. Y cosas así, ¿no? Y claro, porque como yo pertenecía a ese mundillo de, bueno, pues todo me vale, pues dije, recuerdo perfectamente estar en la catedral de mi ciudad y salió la figura. Yo nunca lo había visto tan cerca. Para los que no lo sepan, es un Cristo que es muy moreno, es un cautivo, que es de piel oscura y tiene el pelo negro natural y da como muchísima impresión, porque, jolín, es una figura, pero está demasiado bien hecha. Y justo salía y se quedó plantada delante de mí. O sea, los cargadores descansaron justo donde yo estaba. Y me quedé sola. La señora tampoco estaba ya, desapareció. Y dije, bueno, pues yo voy a aprovechar, pues, vamos, ya que estamos, pues nada. Y recuerdo que pedí salud por mi abuela, que en paz descanse ya. Pedí, ojo, es que me emociono porque cómo se van cumpliendo. Yo tenía una ilusión muy grande y era pues ser enfermera, pero para mí era imposible porque las notas por aquí estaban súper altas, era literalmente imposible.
y, y no podía. Entonces, claro, yo cogía y dije, pues sí, si tan importante que tú eres y tal, así. Yo encima es que me da hasta vergüenza porque qué chula me puse frente a él, ¿sabes? Y así, con toda la chulería del mundo, pues le dije, pues nada, tú que haces milagritos y estás aquí y todo el mundo te conoce y tal, pues te voy a pedir, por supuesto, la primera salud para mi abuela, la segunda, pues entrar en enfermería. Haz el milagro, porque de verdad, como no me pongas la nota a 5, es imposible que entre. Y, y me queda un deseo. Y un deseo que dije, mira, es que no quiero más, ¿sabes? Porque lo tengo todo y me da exactamente igual. Y en ese momento, mientras yo estaba pensando el que me daba exactamente igual, no sé cómo explicaros que dentro de mí salió como de aquí, ¿no? Se me escapó un deseo muy fuerte que yo no quería decirlo mentalmente. Es como si, claro, los deseos los haces desde aquí, digamos, de quiero salud para mi abuela, desde la conciencia, ¿no? Quiero entrar en la carrera, quiero hacer estas cosas y ya está. Pero yo siento que me salió del alma, del corazón o no sé dónde. La revelación divina suele llevar consigo una sensación de convicción personal y un sentido de llamado o propósito específico. Aquellos que la experimentan pueden sentir una fuerte motivación para seguir una dirección particular en su vida o para realizar una tarea que sienten que les ha sido encomendada por Dios. Y sentía como si ese deseo se fuera hacia él de forma extrañísima, inexplicable, y era, por favor, dame a alguien que me ame de verdad, que me quiera de verdad, que no me deje a la más mínima de cambio, que me acepte como soy y que me acompañe, ¿no?, en la vida. Bueno, pues la cara que a mí se me quedó cuando yo sentí como que ese deseo se me salía, te vas a reír, pero dije, no, 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 o sea, le hablé a él, le dije, no, 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 mirándolo, digo, no, no, que eso, yo no he pedido eso, yo no he pedido eso, yo no quiero eso. Y, o sea, además le dije, bórralo, bórralo, yo no quiero saber nada de pareja, yo no quiero saber nada de hombres, yo no quiero saber nada de relaciones, yo quiero centrarme en mi trabajo, en mis estudios, pero si cabe la posibilidad y tal, y ya está, ¿sabes? Y fue muy gracioso. Pues, curiosamente, y exactamente un mes después apareció Víctor en mi vida, que actualmente es mi pareja, y, y fue increíble porque tú dices, ¿habrá días en el año? ¿Habrá meses en el año? Pues no, exactamente un mes después lo conocí en persona. Y para más conexión, si cabiera, resulta que conforme íbamos hablando, fuimos a tomar unos refrescos por la tarde, era verano, y, y me dijo que él pertenecía, o sea, primero me dijo, ¿te gusta la Semana Santa y tal? Y yo dije, sí, bueno, claro, no sé cuánto. Desde pequeña iba con mi padre. Y me dijo, no, es que yo pertenezco a la hermandad de Medinaceli de Cádiz. Y dije, ¡oh! ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Claro, ese fue el primer sentimiento que me salió, pero claro, como yo estaba tan cansada de los chicos y tan dolida, pues dije, mira, relájate, porque esto no tiene nada que ver, esto son casualidades de la vida. Hoy yo no digo que sean casualidades, estas con las conexiones cuando ocurren, yo digo que son diosidades, porque de verdad que ocurren de verdad. Y ocurrió. Hubo un día que yo, claro, yo tenía mis amistades, eran todas así de este estilo New Age, pagano y tal, y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que contarle lo que tú, o sea, lo que tú eres, vamos a llamarlo así, ¿no? Y las cosas a que te dedicas y todas las cosas tal. Y yo no quería porque tenía muchísimo miedo de que, claro, una persona que es católica, contarle que yo no especialmente, cosa que te respeto, pero que no la practico ni nada, ni me acerco mucho a ella, que sino que hago casi todo lo contrario, pues qué sé yo, ¿sabes? Tenía ese miedo. Porque era un chico que me llevaba estupendamente, que todo iba muy tranquilo, muy como rodado. Eran sensaciones nuevas que yo había tenido porque era la primera vez que sentía que todo estaba como muy tranquilo, muy bien con alguien. Y tenía miedo pues de que se me estropeara todo. Y una tarde pues se lo comenté. Dios, en su sabiduría infinita, coloca personas en nuestro camino como guías y apoyos para ayudarnos a encontrar y seguir el camino correcto. Estas coincidencias divinamente orquestadas son signos de su providencia y amor. Y él no me juzgó
no, como, no sé, lo tomó como algo normal y él como, vale, no pasa nada, ¿sabes? Y fue un alivio, fue un bálsamo para mí. Pero, claro, él se empezó a interesar. Y bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo haces? En fin. Y yo le hablaba. Eso fue, claro, ahora viéndolo con perspectiva, yo a él le sembré la semillita de estos temas, ¿no? Y claro, más adelante, no mucho más adelante, pues él se quiso como interesar por esto. Pero claro, él a la vez estaba en su hermandad, él iba a sus cosas, él iba a misa y tal. Y un día me dijo, oye, ¿por qué no te acercas conmigo? Tengo que ir a una misa de la hermandad. No recuerdo realmente la fecha. Creo que era un jueves o un viernes o así. Y te vienes y después nos tomamos algo juntos. Y dije, pues aguanto el chaparrón, aguanto el tostón del sacerdote media hora y ya está. Y luego nos vamos. Así pensaba yo. Fuimos para Santa Cruz, que es la catedral vieja de aquí de Cádiz, que es donde se encuentra Medinaceli. Y ya fue la segunda vez que le vi después de entonces. Lo vi de lejito, así como de reojillo, y digo, bueno, ahí está, ahí es que se queda. Y empezó la misa. Y fue muy bonito, fue espectacular, fue uno de los grandes momentos de mi vida como católica actualmente, porque yo entré sucia, súper sucia, digamos. Llegué, me senté, llegó el momento de comulgar y claro, como yo vi a todo el mundo haciendo lo mismo, pues ¿qué se me ocurrió? Pues hacer lo mismo. ¿Te lo puedes creer? Yo comulgando en mi estado espiritual, en mi estado mental, en mi estado de todo, y al comulgar me senté, me fui a mi sitio, todos muy sentaditos y tal, y empecé a llorar. ¿Cómo te explico esa sensación? Porque lo que sentí era como una caricia que no te sé explicar, era una sensación como si la atmósfera de tu alrededor, de esto, de por aquí, te cambiara y fuera como de arriba abajo. Era como eso, como una caricia, como un bálsamo, algo que me caía desde la cabeza y me inundaba todo el corazón, de verdad. Y no sé de dónde escuché claramente, bienvenida a casa. Me emocionó porque fue tan real y tan potente y tan bonito. Y yo de alguna forma sentía que verdaderamente estaba en casa, sin yo saberlo. Estaba en casa. Y empecé a llorar muchísimo, muchísimo. No sabía por qué lloraba, no tenía conciencia de por qué lloraba. Simplemente era como una sensación de haber echado de menos algo sin tú saberlo. Pero mucho, mucho. De haber estado perdida sin tú saberlo. Pero claro, esa es la sensación que yo podía recibir, pero no tenía conciencia de lo que me estaba ocurriendo. Lloraba y me daba igual. Era como si la gente de mi alrededor no existiera. Estaba Víctor a mi lado, que se sorprendió, me recuerdo, que hizo así, y me dice, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Él estaba súper extrañadísimo. Y yo no podía ni hablarle, ni contestarle, yo solamente podía ponerme de rodillas y llorar, y llorar, y llorar. Acabó la misa, yo me tranquilicé, dije, no sé lo que me ha pasado, pero salí por las puertas como si medio nada hubiera ocurrido. Era como, ha ocurrido algo dentro de ahí, pero Dios me dio, no sé, esa tranquilidad al salir, para como, yo siento como que no te asustes, ¿sabes? ¿te ha ocurrido esto? Porque te hacía falta, hija mía. Pero al salir no sentía esa angustia, ese miedo de ¿qué ha pasado? ¿Qué no sé qué? Como aquellas cosas que me ocurrían cuando sentía esas presencias o esas cosas, ¿no? Y el día terminó muy bien. Yo fui a cenar con mi pareja, estuvimos paseando, fui a mi casa y justamente 3 días después me dio muchísima hambre. Yo no sé cómo explicarte la sensación tan extraña que yo estaba como recibiendo por aquel entonces. Era como, tengo mucha sed, ¿dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay? Y tengo mucha sed, pues algo así, pero necesitaba encontrar una Biblia, así tal cual.
Estas experiencias profundas pueden dejarnos con un deseo renovado de algo más, no solo en el sentido físico, sino también espiritual. Este hambre puede reflejar una mayor búsqueda de conexión con Dios y un anhelo por profundizar en la fe y el entendimiento espiritual. Desmantelé toda la casa, yo buscando en los armarios, no sé, en los cajones, en todos lados. Y me decía mi padre, ¿pero qué estás haciendo, chiquilla? Y digo, ¿dónde hay una Biblia? ¿Dónde? Así, estaba como medio alterada. ¿Dónde hay una Biblia? ¿Dónde? Y dice, ¿una qué? ¿Una Biblia? ¿Y para qué quieres una Biblia ahora? Y le digo, papá, ponte a buscar una Biblia. Y llamé a mi madre porque mi madre estaba trabajando y no estaba. Mi mamá, ¿no tenemos una Biblia por casa? Y dice, sí, bueno, tenemos la que nos dio mi abuela cuando nos casamos y tal. Digo, vale, me da igual, ¿dónde está eso? Y es una Biblia gordísima, gigante, de estas súper antiguas, y la abrí al azar. Dije, no lo sé, pero la abrí al azar. Y al abrir al azar, pues recuerdo que la abrí por las bienaventuranzas y la empecé a leer. Y me sorprendió porque en mis otras épocas, cuando era pagana y tal, ojeaba así los pasajes bíblicos porque había gente, de verdad, había gente que cuando yo hacía YouTube pagano y New Age, me decían, eres una persona súper linda, maravillosa, pero este no es el camino, te estás equivocando, ve a la Biblia, busca en la Biblia. Y había gente así, por ahí. Y yo me daba coraje, porque yo le estaba diciendo, pero ¿cómo me estás poniendo como que estoy en el mal camino con tanta ayuda que estoy dando a la gente? ¿Sabes? No entendía. Y me revelaba por dentro que la gente católica o incluso protestante también me decía, no, ese no es el camino, ese no es el camino. Y entonces pues cogí, lo abrí y entendí todo, cosa que antes no me ocurría. Yo cogía por aquel entonces, porque claro, como la gente me decía, coge la Biblia y tal, pues a lo mejor yo me metía, qué sé yo, en Biblias online y tal, y lo veía, digo, yo aquí no entiendo ni papa, ¿qué te digo? Esto para mí es chino, no entiendo nada. Y abrir la Biblia y por primera vez sentía como si ella me hablase, yo sentía como mucho aire en la cara, como, no sé, como en las pelis, ¿sabes? Que cuando abres el libro así a lo grande y sale una luz y el viento le estampa en la cara, pues algo así sentía yo como por dentro. Y me hablaba y lo entendía y lo comprendía y yo sentía que algo se me había abierto. Se abrió, algo se abrió. Desde entonces... no nada más que quería estar solamente quería leer la Biblia, leer a Jesús, leer qué decía, porque ya me parecía súper interesante, que te quiero decir, que es que estaba totalmente hambrienta. Pero yo como sentía que cuanto más leía, mejor me encontraba, pues como que me enganchaba muchísimo. Pero aquí llegó una faena. A la par que yo hacía este tipo de actuaciones, que yo me ponía a leer, mi canal seguía abierto, claro, y Víctor lo veía. Y no me daba cuenta de que a la par que yo estaba dirigiendo mi vista hacia un lado, Víctor la estaba desviando hacia otro. Y no me percaté de eso. Pero por aquel entonces, claro, pese a que a mí me estaba llamando la atención ahora de pronto la Biblia y tal, yo no sentía todavía que estuviera haciendo algo malo como tal. Pues Víctor me vino y se interesó por las herramientas mágicas que se llaman, ¿no? Están los péndulos, están las cartas del tarot, están los minerales, en fin, muchas cosas. Y me dijo, pues yo quiero saber, pues yo quiero informarme, pues tal. Entonces, yo en mi ignorancia, un día pues cogí varias herramientas espirituales que tenía y se las llevé a su casa. En su casa las tendí cada una en su cama y le dije, bueno, pues la herramienta, tú no eliges la herramienta, sino que la herramienta te elige a ti. Entonces, pues aquella que sin tú saberlo, pues te ha llamado la atención, pues esa es la tuya. Un poco así como Harry Potter con las varitas, una cosa así. Y cuando estaba teniendo las cosas en la cama y yo terminé de hablar con él y vi a Víctor pues pensando, mirando las cosas, yo sentí de nuevo una voz, pero ya era una voz diferente. Era una voz como más contundente, mientras que en la de la iglesia era como muchísima ternura, una ternura que no te puede dar ni tu propia madre, para que tú me entiendas, una ternura extrañísima y diferente a la humana.
aquí era distinto. Aquí la voz era como cuando un padre te reñe y te avisa, pues algo así sentí, para que me logre comprender, porque es muy complicado pues transmitir lo que se siente, ¿no? Y recuerdo claramente que sentí escuchar: le estás corrompiendo. Pegué un bote, pegué un respingo que dije, ¿y esto qué es? Ahí sí me asusté, de verdad, ahí sí me asusté. Jesucristo nos promete su apoyo en momentos de dificultad. En Juan 16:33, Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A medida que enfrentamos tentaciones y desafíos, debemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos. Y, y me quedé en blanco, como ahora mismo que estoy recordando, me quedé como, y me dice, Víctor, ¿te pasa algo? Y le digo, no, no, nada, nada, sigue con lo tuyo. Y él siguió. Eligió una herramienta y, y ya está, empezó a indagar. Yo me fui para mi casa, me fui a dormir. A la mañana siguiente, no, una mañana siguiente o dos después, me viene mi pareja súper motivada con el tema de lo pagano, que quería meterse, que no sé cuántas, que no sé qué. Y yo recuerdo estar sentada en la cama con la Biblia y le dije, no. Y se me quedó él como, ¿cómo que no? Y le dije, que no vamos a seguir por aquí. Me dice, pero ¿cómo que no vamos a seguir por aquí? Si yo quiero informarme, si es una cosa bonita que tú haces, que tú creas para los demás. Y le dije, por tercera vez, he dicho que no. Y automáticamente me levanté, mira, tenía mi dormitorio con estanterías llenas de todos artículos mágicos, de todos artículos así de New Age, muchos libros, muchos libros acerca de estos temas. Pues cogí bolsas de basura y delante de él empecé a meterlo todo en las bolsas de basura. Creo que llené como 3 bolsas de basura tipo comunitarias, que son estas negras gigantes, pues así. Y Víctor estaba como, ¿pero qué estás haciendo? ¿Sabes? Por lo menos si se quiere deshacer de las cosas, pues véndelas y le sacas como un rendimiento. Y yo, pese a que le entendía, yo le decía, no quiero hacer eso porque si hago eso estoy ayudando a que otras personas caigan en estas cosas. Y no quería, no me vale la pena llevar como a gente por un camino distinto, un camino equivocado, que por recibir dinero, ¿sabes? Y dije, no, esto lo he gastado yo, he metido la pata yo y no pienso arrastrar a nadie más. Lo tiramos todo. Víctor estaba alucinando. Y claro, después había una gran incógnita y era, ¿qué hago con el canal de YouTube? ¿Sabes? Es como, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perder tantísimos seguidores que estás a punto de llegar como a la primera, ¿no? Que el primer top, que es el botón de plata? Y todos esos pensamientos, yo decía, uff, Dios mío, ¿qué hago? Uf, ¿qué hago? ¿Lo quito? ¿No lo quito? ¿Pero cómo lo voy a quitar? ¿Sabes? Esas situaciones. Hubo un día en que en vez de eliminar los vídeos, lo que hice fue archivarlos. Y los empecé a archivar para que el público no siguiera viéndolo. Claro, la gente, mi público, empezó a extrañarse, diciendo, bueno, ¿pero qué le pasa? ¿Sabes esto por qué? ¿Qué ocurre? Yo no daba explicaciones. Hasta que un día pues decidí pues ser transparente con mi público y decirle, gente, me ha ocurrido esto. Os podéis imaginar la cantidad de hate que me llovió, os podéis imaginar la cantidad de comentarios hirientes, la cantidad de barbaridades que tuve que leer. Pues tan solo por decir, gente, me hago católica, ¿sabes? He descubierto, además que lo conté, yo conté incluso todo lo que sentía y pese a que algunas personas, por muy espirituales que sean, por muy New Age, por muy cool, muy tal, ¿cómo le rechina eso? Te quiero decir, ¿por qué te crees que yo he visto un orbe cuadrado en mi habitación y un orbe cuadrado, qué chorrada estoy diciendo, pero para que tú me entiendas, ¿no? Que te lo crees, ¿no? Como si te digo, ves un unicornio en mi habitación. Te crees eso, que lo estoy viendo, pero sin embargo no te crees que yo fui a la iglesia y me pasó tal cosa, que yo conocí a Víctor de tal manera, que lo que me pasó en Semana Santa, eso no.
eso te rechina. Es curioso, es curioso. Hubieron otras personas que respetaron mi decisión y son gente buena y agradable en ese aspecto y tal. Pero claro, los vídeos seguían. Los vídeos seguían ahí. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Yo empecé a crear contenido de todas mis experiencias que me ocurrían, pero lo pagano seguía ahí. Estaba el problema. Y claro, yo decía, bueno, me queda muy poco para el botón de plata. ¿Qué pasa si aguanto un poco que llegue a los 100.000 seguidores? Creo que por aquel entonces eran 100.000. Aguanto un poco, ya está, lo aguanto y cuando llegue, pues ya digamos como que me retiro, quito todos los vídeos y me dedico a lo cristiano, ¿no? Ay, Dios mío, qué ilusa fui, de verdad, de verdad. Yo seguía con mi hambre espiritual, dejamos aparcado el tema de YouTube porque yo tenía ese pensamiento y yo seguía con mi hambre espiritual. Y llegó un momento en que me faltaban ya herramientas para seguir aprendiendo. Y me dijo Víctor, oye, ¿por qué no te haces la confirmación? Porque yo estoy bautizada, hice la comunión, pero claro, todo porque tocaba, no era por un sentimiento así y tal, no. Pero era la primera vez que yo iba a hacer algo, digamos, oficialmente católico, siendo consciente, ¿no? Y dije, wow, pues sí que quiero. Pero al principio era también no tanto por confirmar mi fe, sino porque voy a tener a un profesor que me va a estar enseñando más cosas. Y era mi objetivo, que alguien me enseñara cosas. Durante la confirmación llegó un momentito en el que pues nos hacen pues hacer el acto de la confesión. Y dije yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que yo diga que a quién? ¿A un cura? Así estaba yo. O sea, date cuenta la sensación de rebeldía, pero quiero aprender, pero también humildad por otro lado, pero otra vez rebeldía. Y estaba como así. Es muy gracioso. Yo me veo ahora con perspectiva y me río. Y yo decía, pero ¿cómo? Que yo me... Eso, espera. ¿Yo cómo le voy a contar a mi vida a una persona que yo desconozco? ¿Pero qué me estás contando? Y ella, sí, porque se hace esto, se consigue no sé qué. Y mira, a mí por un oído me entraba y por otro me salía. Yo digo, es que no me vas a convencer. Es que ese día de clase yo no voy a venir, te lo digo. Casualmente me voy a poner mala. Fíjate lo que te digo. Ay, Dios mío. Y fui, se lo conté días después a Víctor. Y me dijo, muy serio, me dijo, es que tendrías que ir a confesarte. Y le digo, pero mira, oye, otro, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Para qué voy a hacer yo eso? Y recuerdas que yo te decía al principio que yo tenía pesadillas casi todas las noches. Pues hasta en esa época yo también seguía con mis pesadillas sobre ciertos temas que yo viví con mis parejas, ¿no? Y claro, Víctor sí conocía el motivo, ¿no? Me dice, mira, deberías de ir a confesarte porque estoy segurísimo de que en la confesión esto te va a liberar. Y yo decía, ¿pero qué me va a liberar un hombre cualquiera? Pero no, ni que fuera el mismo Jesús, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? Por mucho que tú me digas y me expliques lo que es el acto de confesión, ¿qué me estás contando? Es que no me creo nada. Al final es una persona que no conozco de nada, va a cotillear sobre mi vida y seguramente me va a reñir y no sé cuántas. Y yo en negación. Y era la segunda vez que negaba. La confesión es el sacramento en el cual el pecador, arrepentido de sus pecados, es reconciliado con Dios. La resistencia puede surgir debido a la influencia de la maldad, que busca desviar a los creyentes de la verdad y la paz que se encuentran en esta reconciliación. Es esencial recordar que Dios ofrece una ayuda constante para superar estas barreras. En Santiago 4:7 se nos aconseja, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y no quería. Llegó una noche, pasaron los días y tal, llegó una noche en que tuve la peor pesadilla que recordaba hasta la fecha. Era como, ya está, has caído en lo peor de lo peor de lo peor. Me levanté, me desperté de la cama en un sobresalto, como con sudores fríos, la respiración agitada, y lo primero que pensé fue, ¿dónde hay un sacerdote? O sea, ya no aguanto más.
Eh, Llamé a Víctor y Víctor dijo, mira, pues mi sacerdote favorito se llama Jesús, casualmente. Es un padre excepcional, lindísimo, buenísimo, no te va a juzgar, no te va a decir tal. Yo tenía mis serias dudas, sinceramente. Yo estaba súper nerviosa. No es nerviosa, ya era un nivel de un nervio con miedo, como cuando, qué sé yo, tienes unos padres muy estrictos y estás acostumbrada a que si has suspendido te echen una bronca monumental, que te castigan, que te prohíben, que te gritan. Pues esa es la sensación que yo tenía como por dentro, esa es la sensación que yo esperaba que fuera a recibir. Yo conforme llegaba a la iglesia, yo me quería ir, me quería dar la vuelta. Yo decía, estoy metiendo un bagazo increíble, ¿yo cómo voy a contarle las cosas que he pasado a este hombre y las cosas que he pasado y las que sigo haciendo? Eh, pues, qué sé yo, recuerdo subir las escaleras, hay unas escalinatas para subir y le tienes que dar a un timbrecito que hay. Y, y recuerdo que cuando estaba subiendo las escaleras, apoyé mi dedo en el timbre y un montón de pensamientos intrusivos. Yo, ¿cómo te digo? Yo no creo que fueran tal pensamientos intrusivos, sino el propio maligno que te está diciendo, además es que lo sentía por dentro, ¿tú qué haces aquí con lo pecadora que tú eres? Tú no te mereces estar aquí, sal de aquí, eh, eres una vergüenza. Todo eran frases horribles que yo no sabía ni por dónde venían porque ni yo misma me hablaba así, pero no sé por qué yo estaba recibiendo esos mensajes aparentemente de mi mente, ¿no? Bajé la mirada, me di la vuelta, Víctor estaba abajo del todo y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, me voy a casa. Esa era la tercera vez que yo me negaba a confesarme. Y me decía, pero ¿cómo te vas a ir si ya estás aquí? Él intentaba, y digo, Víctor, no puedo, no estoy preparada, me quiero ir a casa, súper angustiada. Bajé las escaleras y no terminé de bajar las escaleras cuando veo al Padre Jesús aparecer por la esquina. ¿Qué hacía ese buen hombre media hora antes de la cita ahí? Te quiero decir, ¿cómo es posible que ocurriera eso? Que era un hombre súper ocupado, de verdad. Si lo conocierais lo sabríais. ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? Claro, ya no tenía escapatoria, ¿qué te digo? Ahora que le digo, oye, mira, Padre Jesús, que te he hecho venir hasta aquí para nada porque me doy la vuelta y me voy. ¿Sabes? Ya no podía, yo sentía ya atrapada, atrapada. Yo estaba literalmente temblando, temblando. Víctor recuerdo que me agarraba las manos, las tenía frías, ¿no? Heladas del miedo que tenía. Yo me quería ir, me quería ir, me quería ir. Y nada, llegó un momento en que el sacerdote pues me llamó, me pasó a una sala. De hecho, lo agradecí muchísimo porque, claro, yo no sabía cómo confesarme. A mí me habían explicado un poquito lo que eran y tal, pero claro, como yo no atendía ni prestaba atención porque no pensaba hacerlo nunca, pues, ¿qué te digo? Y lo agradecí muchísimo que fuera en una sala normal y corriente, que no fueran en un confesionario como tal, porque yo no sabía ni responderle a las frases que hay que responder, no sabía qué hacer, nada, nada. Entonces fue muy bonito porque fue una charla tranquila entre dos personas. Y aquí es un otro momentazo muy grande en mi vida, que fue ya lo que marcó ya todo. Ya a partir de ahí ya el cambio fue totalmente radical. Ya se acabaron las dudas y se acabaron todo. Recuerdo que estaba sentada, llevaba un Kleenex en la mano y mientras le estaba intentando contar a este buen hombre todas las cosas que había pasado, que había hecho, que habían ocurrido en mi vida, una vez más yo empecé a llorar por esos motivos, lloraba desconsoladamente, me secaba las lágrimas con el Kleenex. Él me intentaba tranquilizar, él supo perfectamente captar lo que yo le estaba diciendo. De hecho, no me hizo ni falta acabar la historia porque sabía por dónde iba la cosa. Y hizo pues lo que tenía que hacer, ¿no? Hizo su trabajo, me hizo la imposición de sus manos y tal. Y me dijo, agacha la cabeza, cierra los ojos. Yo seguía llorando desconsoladamente, seguía llorando muchísimo. Y claro, él empezó pues a hacer su trabajo, ¿no? Pues a hacer sus oraciones y tal. Al principio yo las escuchaba, llegó un momento en que dejé de escucharlas porque al estar cerrados los ojos, yo vi claramente como me estoy visto yo aquí en la cámara, pero con los ojos cerrados,
como un muro gris muy grande de hormigón. Y conforme él hablaba, aparecía una bola de estas de demolición y sentía y veía cómo chocaba contra ese muro y empezaba a romperlo. Y el sacerdote seguía hablando. Y yo notaba cómo seguía rompiendo. Y hasta que lo rompió. Y cuando lo rompió, a la siguiente cosa que vi fue un nudo de color rojo, hecho una maraña, hecho un lío. Era un nudo como de estos marineros, de así un poco gruesos y tal, pero estaba así, hecho un lío. Y conforme él hablaba, yo sentía y veía cómo el nudo se iba deshaciendo. Era un nudo, ya te digo, un rojo precioso, pero se iba deshaciendo con una gracia y una sutileza y una elegancia estupenda, y quedaba tenso. O sea, de alguna forma u otra se había deshecho y quedaba así, liso, tenso, perfecto, nuevo, y cambió el color. Ahora era dorado. Cambió a dorado el color. Perfecto, era preciosísimo, era un nudo hermoso y muy brillante y con mucha luz. Y yo automáticamente se me cortó el llanto, no sé cómo, porque normalmente cuando tú lloras, pues tienes como unos procesos y vas como sollozando hasta que ya por fin pues dejas de llorar. Pero era como estar llorando desconsoladamente y automáticamente se acabó. No había más nada. Era como si me dijeran, ya está solucionado, para de llorar. Y yo recuerdo que yo pedía perdón y yo decía, perdóname. Y otra vez, por segunda vez, escuché escuché la voz linda y hermosa que me dijo, y lo recuerdo y lo tengo en el alma grabado, que fue, hija mía, ya estabas perdonada. ¿Qué te digo? Entonces, para las personas que no confían en la confesión, ¿qué te digo? Es que tenéis que vivirla, tenéis que experimentarla, tenéis que sentirla. Porque cuando alguien acude, de verdad, cuando alguien acude porque está verdaderamente roto, verdaderamente perdido, ¿tú crees que el Señor no te va a acoger? De hecho, no es que te acoja en el momento de la confesión, es que lo que a mí me dijo, lo que yo sentí es, ya estabas perdonada, ¿sabes? Y el más grande de la humanidad y de la no humanidad de los cielos te está diciendo que ya estabas perdonada, tranquila, vuelve a casa, vuelve conmigo. Y qué sensación más hermosa. Eso, el sentir que te has equivocado tantísimo y en vez de recibir una riña, una cachetada o un tal, lo que recibes es muchísimo amor, muchísimo. Desde entonces, pues por supuesto voy a mis confesiones. Desde entonces intento, por supuesto, hacer las cosas muchísimo mejor. Sé que no fue imaginación ninguna, porque desde entonces ni una sola noche, después de, creo que ya van para 3 o 4 años van a hacer ya, he vuelto a soñar con eso. Jamás he vuelto a tener pesadillas respecto a esos temas. Nunca, ni una. Tú me dices que es casualidad, yo te digo que no, que es Diosidad, que Dios actúa, que Dios interviene, que Dios te espera, que Dios está ahí, que Dios está ahí. Recuerda que en Cristo todos podemos empezar de nuevo. Su gracia es más grande que cualquier error del pasado y su amor es un faro que ilumina nuestro camino hacia una nueva vida en Él. Él te está esperando.